Cineasta cubano Alejandro Gil Álvarez donó a la UJAT una serie de películas y libros sobre arte cinematográfico de Cuba y el mundo. Fue recibido por el rector Guillermo Narváez Osorio y el director del sistema bibliotecario Jesús Arturo Filigrana Rosique. Entrega la UJAT convenios a 14 instituciones públicas y 80 privadas receptoras de servicio social y práctica profesional. Exhorta el rector Narváez Osorio a evitar la simulación y entrevistar a los estudiantes para evaluarlos y ampliarlos en las áreas específicas de conocimiento. Otorgan actas de cierre de los proyectos financiados a través de la convocatoria Generación de Conocimiento Post-COVID-19. La UJAT tuvo destacada participación con investigadores del Alma Mater. Artistas plásticos de Tamulté de las Sabanas presentaron en la Feria Internacional del Libro UJAT 2023 la antología Manos Llenas de Color, una compilación de obras nativas. Presentan la obra Viajeros en los Andenes, México 1919-1938, del autor Álvaro Ruiz Abreu. Compartió lo que está detrás del paisaje mexicano y cómo impresionó a quienes vinieron a nuestro país en ese periodo de tiempo. Muestran los doctores Marta Cuevas Gómez y Alberto Ramírez en la FIL-UJAT 2023 el libro Videos en Educación Superior, trabajo bibliográfico realizado en colaboración con profesores de la Universidad Veracruzana. Analizan la desaparición forzada en México. En esta recopilación hay un contexto internacional y la posición que ocupa México en torno a esta problemática que ha sido abordada por diversos organismos, señaló la autora Patricia Ordóñez León. Participa la guitarrista, cantante, compositora y actriz internacional Rosalía León en la Feria Literaria de la UJAT. Además, hoy deleitó Rodrigo García Ameneiro a la comunidad universitaria con un concierto de piano. Hay buen ambiente para la inversión. México es de los países del mundo con más ventajas, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El pronóstico es que nuestro país se está convirtiendo en potencia económica. Le invitamos a escuchar la opinión docente con el profesor e investigador Elías Balcázar. Hoy en la sección de Cultura conoceremos parte de la vida y obra de Andrés Antonio Hernández Garfias, impulsor del ballet folclórico de la UJAT. Y en los deportes, karate y triatlón tabasqueño competirán en los macrorregionales CONADE 2023. Todo esto y más hoy en UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a UJAT Noticias, todo lo que debe saber, donde le traemos lo mejor del ámbito local, nacional, internacional y sobre todo universitario. Mi nombre es Gaby Pérez y estamos transmitiendo desde el stand de radio y TV UJAT en el marco de la Feria Internacional del Libro UJAT 2023, el cual está ubicado en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Iniciamos con la información del día de hoy. Este viernes se entregaron convenios firmados a unidades receptoras de servicio social y prácticas profesionales. El rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, exhortó a los representantes de las unidades receptoras de servicio social y prácticas profesionales evitar la simulación y entrevistar a los jóvenes estudiantes para evaluarlos previo a recibirlos en sus instituciones, y ello les permite emplearlos en sus áreas específicas de conocimiento. Esto durante la entrega de convenios específicos firmados en materia de servicio social y práctica profesional a un total de 14 instituciones públicas y 80 privadas en el marco de la FIL-UJAT 2023. Ayúdanos a ir haciendo esta universidad una universidad más digna y una universidad más comprometida con la sociedad. El servicio social no es un favor. El servicio social es una obligación que tenemos todos los que venimos de una universidad pública para devolverle a nuestra sociedad lo que ellos hacen al pagar nuestra educación. El secretario de Servicios Académicos, Luis Manuel Hernández Govea, señaló que esta entrega de convenios servirá para fortalecer la participación de unidades receptoras en los programas de servicio social y práctica profesional para la comunidad universitaria. Que nos sentimos muy honrados y sobre todo muy agradecidos por su compromiso y su colaboración en la formación académica y profesional de nuestros estudiantes. Los invitamos a que trabajemos juntos, en armonía, en colaboración, para que nuestros estudiantes tengan una formación de calidad y ellos puedan retribuir a la sociedad el inconmensurable apoyo que han recibido.
A esta entrega realizada en el auditorio del CIBE acudieron la directora de programas estudiantiles Perla Karina López Ruiz y el jefe del Departamento de Servicio Social y Práctica Profesional, José Miguel Alejandro Gómez Hernández, con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias. El cineasta cubano Alejandro Gil Álvarez donó una serie de películas y libros sobre el arte cinematográfico de Cuba y mundial. El donativo se realizó en la Sala Juchimán y fue recibida por el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, y del director del sistema bibliotecario, Jesús Arturo Filigrana Rosique. Los asistentes disfrutaron de una de las películas que dirigió el director, que forma parte de la delegación cubana que participa en la Feria Internacional del Libro UJAT 2023. Narváez Osorio puso a disposición de los alumnos y docentes este material para que puedan hacer uso de ellos en cualquier momento. Y en más noticias del ámbito universitario, la UJAT destacó en la entrega de actas de cierre de los proyectos financiados a través de la convocatoria Generación de Conocimiento Post-COVID-19. 2/3 partes de los estudios financiados a través de la convocatoria Generación de Conocimiento Post-COVID-19, programa del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, fueron ejecutados por la UJAT, y es que del total, la mayoría fueron ganados por investigadores de nuestra alma mater. Con todos nuestros investigadores, con los proyectos que nuestros investigadores están realizando. Como ustedes vieron, de 22 proyectos, 16 fueron de la UJAT. Los recursos los aporta el CONACYT, que son recursos que provienen de las multas que pagan los partidos políticos y que atinadamente el gobierno del Estado lo destina a la investigación. Y nosotros participamos con nuestros investigadores, con nuestros cuerpos académicos, y una muestra de la capacidad de la universidad y de su valor es el hecho de que las 2/3 partes de los proyectos que se concursaron los ganó la UJAT. Entre estos pueden encontrarse proyectos como Resiliencia Educativa en el Nivel Básico en Tabasco ante la pandemia de COVID-19, retos y oportunidades, de María de los Ángeles Pérez Villar, Prisioneros de la pandemia, varones, emociones, relaciones interpersonales en la nueva normalidad, Análisis en la periferia de Villahermosa, de Carlos Arturo Larte Ramos, y Afectaciones a la actividad productiva y al empleo formal e informal, de Deneb Elí Magaña Medina, entre muchos más. En el evento estuvieron presentes también Luis Rodrigo Marín Figueroa, subsecretario de Educación Media y Superior, Gerardo Humberto Arevalo Reyes, director general del CITED, Wilfrido Contreras Sánchez, secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación del UJAT, así como Norma Lucía Reyes Zapata, directora de Vinculación, Investigación y Desarrollo del CITED. Con imágenes de Víctor Ruiz, información de Gerardo Ayala, UJAT Noticias. El libro Relatos de Pandemia de Gonzalo J. González Calzada ha sido presentado en la FIL UJAT 2023. En este penúltimo día de la Feria Internacional del Libro UJAT 2023 se presentó el libro Relatos de la Pandemia de Gonzalo González Calzada. El autor dijo que el libro lo escribió en 2 partes, precisamente en 2020 y 2021, cuando la pandemia de COVID-19 tuvo los picos más altos en contagios, para evitar estar de ocioso durante el confinamiento. Espero que si le llegan lectores me traten con benevolencia, me traten con cariño, me traten como si fuera yo, como dice alguien, su hermano, su hermana, mi hermano, ¿sí? Y bueno, hay en él cuentos largos, cuentos medianos y mini cuentos o microcuentos. En este libro hay diferentes formatos de cuentos. Los encargados de presentar el libro fueron Freddy Domínguez Nares, Sergio Ricardo Arenas Martínez y Luis Gómez Valencia. El moderador fue el director de Difusión Cultural Miguel Ángel Ruiz McDonnell. La presentación se realizó en el Foro FIL UJAT, donde también asistieron estudiantes de la División Académica de Ciencias de la Salud, con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias. El escritor Roberto Arismendi presentó su libro Cauces de Vida y Esperanza en la FIL UJAT 2023. La recopilación Cauces de Vida y Esperanza fue presentada en la Feria Internacional del Libro UJAT 2023 por su autor Roberto Arismendi, acompañado en el Presidium por Miguel Ángel Ruiz McDonnell como moderador, así como Margarita Sánchez y Waldo Leiva como presentadores. El autor abundó sobre la antología de 60 poemas que componen su trabajo bibliográfico. Quédate aquí, lluvia de octubre, salta en la hoja, pinta de verde, suelta ese olor a melocotón recién cortado. Que este poema sea tu casa, mientras la tierra vuelve a llamarte cuando esté seca, haga calor y quiera ducharse. Y si la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado, ratificarás el decreto del ciego sabio haciendo florecer aquí voces amadas
Quiero escuchar a padre y madre como si aquel fatal octubre no hubieran muerto envueltos en agua y lodo. Quédate aquí, alguien con sed vendrá a buscarte, echa raíces, brisas. El Foro FILCIBE lució lleno entre estudiantes, invitados especiales y académicos de nuestra alma mater. Cabe recordar que en esta edición de la Feria del Libro se tiene como invitado especial a Cuba, por lo que los presentadores son originarios de este país. Con imágenes de Víctor Ruiz, información de Gerardo Ayala, UJAT Noticias. Se realizó en la FIL UJAT la presentación del libro Madera Antigua de Margarita Sánchez. Con la participación de Cuba, el país invitado a la Feria Internacional del Libro UJAT 2023, la escritora Margarita Sánchez Gallinal, autora del libro Madera Antigua, compartió el valioso contenido del mismo al público virtual y presencial del auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la UJAT. En la novela de Margarita Sánchez se palpa la soledad y es también un canto a la resistencia. Durante su presentación, narró parte de su novela acompañada del maestro Arístides Vega, ambos de Cuba. UJAT Noticias. Es momento de hacer una breve pausa, no le cambie porque enseguida volvemos con más información en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Estamos de regreso en UJAT Noticias. Artistas plásticos de Tamulté de las Sabanas presentaron el libro Manos Llenas de Color, una compilación de obras nativas. La compilación Manos Llenas de Color, Artistas Plásticos de Tamulté de las Sabanas fue presentada en la Feria Internacional del Libro UJAT 2023. Esta antología contiene las composiciones de artistas como Eleazar Valencia, Nidia del Carmen Hernández de la Cruz, Eleazar Hernández Arias, Héctor García Salvador, Emilio Uriel Hernández, René Germán Maldonado, José Isabel García, Timoteo Salvador y Carlos Hipólito. Empezó por medio del gobierno, pero más sin embargo la misma gente lo fue apropiando hasta que lo hizo suyo. Y de esta manera es que un proyecto impacta a una sociedad. Si no tenemos un objetivo claro, qué es lo que queremos cuando realmente realizamos un proyecto, ese proyecto solamente se queda en la nada. Pero si cuando decidimos y hacemos que ese proyecto transforme a una sociedad, ese proyecto llega para quedarse. Tuvimos nuestra primera experiencia en Estados Unidos en el año 94, sin hablar nada de inglés, dar clases a niños mexicoamericanos. Hablábamos nada más de yellow, white, y era una cosa interesante porque las artes plásticas tienen un lenguaje propio. Y pues la palabra gratitud sería la segunda que yo ocupo porque pues todo ha sido un esfuerzo de seres humanos con pensamiento alto, digamos así, para provocar a través de esta obra que hoy presentamos el acercamiento a través del color, las texturas, las formas, la geometría y sobre todo remarcar que todavía se encuentra vigente los cuentos, los mitos y las leyendas de la narrativa oral. Es vigente en muchas comunidades del país. Cabe destacar que en el evento se llevó a cabo una representación de la danza del caballito. Estuvieron presentes el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, y distintas autoridades académicas, con imágenes de Víctor Ruiz e información de Gerardo Ayala, UJAT Noticias. En este penúltimo día de la FIL UJAT 2023 se presentó el libro La desaparición forzada en México. Veamos los detalles. Durante la presentación del libro La desaparición forzada en México de Patricia Ordóñez León, la autora dijo que en el libro hay un contexto internacional y la posición que ocupa México y aborda un tema que ha sido investigado por el Comité Nacional de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas ante la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas, la Cruz Roja, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros organismos. Luego de mencionar de manera histórica los primeros indicios de desaparición forzada en México, aunque aún no está tipificado como un delito, dijo que este fenómeno es un tema que mueve las fibras más sensibles de los seres humanos, que es el no saber el paradero de su familiar, amigo o conocido, es algo que debe reducirse, ya que este libro trae consigo el derecho de acceso a la justicia, el cual todos necesitan sentirse seguros y que realmente esa justicia se dé. Si bien es cierto, nosotros todavía no tenemos cifras tan alarmantes, y me refiero a Tabasco de manera específicamente, al norte del país sí hay muchas fosas clandestinas que se han encontrado
cuerpos y que hay ya también una política específicamente sobre el tema. Las comisiones de búsqueda han sido una parte importante, pero no lo es todo. La coordinadora de estudios de género de la UJAT, Adriana Esmeralda Costa Toraya, afirmó que la obra la invitó a reflexionar porque es un libro completo y didáctico que desarrolla los elementos para entender una gran problemática vigente como es la desaparición forzada. Hace 2 días entré al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y encontré las cifras desde 1964 hasta el 22 de marzo, que fue el día que yo pude tener acceso a este registro. Y había un total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas de 275.767 personas. De estas, las personas desaparecidas y no localizadas eran 112.528. Son datos duros que nos laceran y nos lastiman. En tanto que Emma Estela Hernández Domínguez calificó como una obra de fácil comprensión porque el tema es expuesto por la autora de una manera sencilla y clara, en el que se dan los datos precisos para conocer cómo se da la desaparición forzada, no solo en México, sino a nivel internacional, delito que vulnera los derechos del ser humano. Puntualiza casos muy importantes conocidos por toda la sociedad mexicana, como el de los desaparecidos de Ayotzinapa y muchos otros que son precedentes o antecedentes de este acto delictivo, pero que bueno, no los vamos a platicar aquí porque pues necesitamos que ustedes lean la obra, que ustedes adquieran la obra. Como moderador de esta presentación estuvo el exrector de la UJAT, Jorge Abdo Francis. Afirmó que este tema es vigente, no resuelto y complicado, abordado en una breve obra que fue publicada en 2022 por la editorial Tirón Lo Blanche. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias. La presentación de la obra de Álvaro Ruiz Abreu se llevó a cabo en el Foro Filcibe. Esta lleva por nombre Viajeros en los Andenes de México. Ponga atención. El libro Viajeros en los Andenes de México fue presentado en el Foro Filcibe en el marco de la Feria Internacional del Libro UJAT 2023. Su autor, Álvaro Ruiz Abreu, dejó ver con detalle el magistral trabajo hecho a manera de retrato casi etnográfico, al tiempo que estuvo acompañado por Margarita Orellana, Gerardo Bravata y Miguel Ángel Ruiz McDonnell como moderador. Entonces decía yo que él sacó sus apuntes, ¿no?, que había estado haciendo cuando anda en las campañas de Villa y anda recorriendo todo el país, ¿no? Y pudo reconstruir lo que había vivido, pero claro, ya con la distancia que te da el tiempo, o sea que muchas cosas seguramente las fue, pues bueno, pues sí, maquillando, digamos, ¿no? Y así pudo hacer el libro, que de todas maneras es estupendo, que prologó Jorge Aguilar Mora, bueno, con una visión muy especial. Y Lorenzo Meyer también. El auditorio lució lleno y contó con la presencia del público abierto y de personalidades de la comunidad universitaria. Con imágenes de Víctor Ruiz, información de Gerardo Ayala, UJAT Noticias. Hoy en la FIL UJAT 2023 se presentaron los libros Morir al Sur de Gabriel Vázquez Toledo y Absurda Noveleta Negra de Antonio Reyes. Bajo el auspicio de la Universidad Autónoma de Chiapas, se presentó dentro del marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro UJAT 2023 los libros Morir al Sur de Gabriel Vázquez Toledo y Absurda Noveleta Negra de Antonio Reyes. Vázquez Toledo, ganador del concurso nacional Una Vuelta de Tuerca en 2020, escrita con un lenguaje preciso y eficaz, transporta al lector de una historia de crimen común hacia una de crímenes de Estado que nos interna en el universo de la corrupción política y militar y que debido a la región del país que le sirve de escenario se inserta en un contexto social de gran impacto para México. Absurda Noveleta Negra es un libro de ficción basada en asesinos seriales con carácter detectives. Su autor es originario de la Perla del Soconusco y desde muy joven Antonio Reyes Carrasco se ha dedicado a crear desde letras que conforman un poema hasta espacios que promueven la lectura. Durante este tiempo ha escrito 8 libros, 5 de poesía y 3 más de narrativa. UJAT Noticias.
Teniendo como presentador al escritor Alberto Ruiz Sánchez, se realizó el lanzamiento de la obra titulada Vesubio, con la cual su autor Marco Perilli interactuaron con los asistentes al foro de lobby del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, en el marco de la Feria Internacional del Libro UJAT 2023. Las actividades de la Feria Internacional del Libro UJAT 2023 concluyen el sábado 25 de marzo con atractivos espectáculos para la comunidad universitaria y público en general. Consulte cartelera, asiste y disfrute de espectáculos de eventos de alta calidad. En más información presentan los doctores Alberto Ramírez y Marta Cuevas el libro Háblame de TIC 9, video en educación superior. Los doctores Marta Cuevas Gómez y Alberto Ramírez Martinel llevaron a efecto la presentación de su libro Videos en Educación Superior en el marco de la Feria Internacional del Libro UJAT 2023. Se trata de un trabajo bibliográfico en el que, a través de esfuerzos compartidos entre profesores de nuestra alma mater y de la Universidad Veracruzana, se habla de manera extendida sobre la propuesta audiovisual educativa en video. No podemos negar que la forma de comunicarnos entre maestros y alumnos es una gran brecha, es una gran diferencia, ¿no? Cuando nos comunicamos nosotros en un plano totalmente vertical, es muy poco probable que lleguemos a los alumnos y que estos nos entiendan. Entonces, el video nos da la posibilidad de estar en un plano horizontal, en un plano de tú a tú, y que me puedes preguntar, y si no tienes en ese momento preguntas, pues me las mandas escritas y yo te las contesto, y eso pues nos puso también a manejar otro tipo de lenguaje, un tipo de lenguaje que tal vez para algunas personas se hizo un poquito más difícil que para otras, ¿no? Pero yo creo que todas coincidimos en que era necesario cambiar la perspectiva de la educación superior hasta donde en marzo de 2020 la teníamos. Teníamos que modificarla. A partir de eso se hacen muchísimos cambios y nos sirven estos videos como repositorios. Y bueno, y en el tema del video, pues podríamos ubicar entonces a YouTube, digamos ya en 2006. Entonces tenemos poco tiempo, pero muchos pues avances o muchas tendencias. Además de TikTok, que sería como el horizonte más reciente, en medio ha habido otras cosas importantes. Otra que es de grupos selectos, no todos los usuarios la consumen, que es Twitch, ¿no? Con sede en el aula 26 del quinto piso del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, alumnos y personal académico, así como el público abierto, pudieron disfrutar de la enriquecedora charla. Con imágenes de Víctor Ruiz, información de Gerardo Ayala, UJAT Noticias. Se presentó también el concierto Tour Rockeando el Folclor con Rosalía León. Aquí los detalles. El concierto Rockeando el Folclor con Rosalía León se llevó a cabo en el auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza como parte de los eventos de la Feria Internacional del Libro UJAT 2023. Al ritmo de la guitarra acústica en la armonía y de la eléctrica en la melodía, la reconocida compositora deleitó al público presente, donde se encontraba el rector Guillermo Narváez Osorio y la presidenta del voluntariado universitario, Aurestela Noverola. Yo me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y viviendo te llevo en mi mente y en todo mi ser. También asistieron otras autoridades académicas, además de que el teatro universitario tuvo lleno total de principio a fin. Cabe destacar que Rosalía León hizo un recorrido por la música nativa y vernácula mexicanas y culminó con composiciones propias cargadas de emoción y sentimiento. Con imágenes de Víctor Ruiz, información de Gerardo Ayala, UJAT Noticias. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos a UJAT Noticias. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. Rafael Mendoza festejó en la Feria Internacional del Libro UJAT 2023 sus 35 años de carrera musical. Rafael Mendoza festejó en la Feria Internacional del Libro UJAT 2023 sus 35 años de carrera musical. El versátil cantautor se presentó con gran éxito este jueves. No es
pasada de graves, escúchame en la cabina, esta guitarra se afina. Interpretó temas de trova, boleros, rancheras, sones mexicanos y blues, temas que los asistentes al auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza en Zona de la Cultura disfrutaron de principio a fin. La claridad me abruma y encandilados ya los sueños, como te reconstruyen ante los ojos del viento. Todas las carreteras son caprichos de los cerros, así como el viento mueve a su capricho tus cabellos. Rafael Mendoza se ha distinguido por crear canciones libres en diversos temas que se han plasmado en 10 discos. Se describe como un compositor de banqueta que aprendió a tocar guitarra con los amigos del barrio y a escribir canciones escuchando a compositores mayores. Nunca he tenido certeza, la pregunta es mi elemento, por seguir el sentimiento perdí razón y cabeza. Sé que la vida es sorpresa y siempre está en movimiento. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias. Veamos a continuación la sección de cultura. Hola, es un gusto poder darle la bienvenida a nuestra sección de cultura. Es momento de hablar de un destacado catedrático de nuestra institución, personaje icónico del folclore y las danzas regionales. Lo invito a conocer la trayectoria del hoy recordado maestro Andrés Antonio Hernández Garfias. Andrés Antonio Hernández Garfias inicia con las actividades del Ballet Folclórico Universitario con el objetivo en este proyecto de conservar y difundir las tradiciones y costumbres tabasqueñas y mexicanas a través de la danza, el baile y la música indígena y popular, no solo en los estudiantes universitarios, sino para todo el estado de Tabasco. Originario de la Ciudad de México, Hernández Garfias fue un comprometido maestro y promotor cultural, quien a través de más de 3 décadas en la docencia, teniendo sus orígenes desde el Instituto Juárez, antigua Casa de la Cultura, impartió sus conocimientos en lo que era su pasión, las danzas regionales y el folclor tabasqueño. Profesor del Centro de Desarrollo de las Artes, Hernández Garfias dio cátedra y promovió a nuevas generaciones que fueron parte del ballet folclórico de la UJAT. En su historia tuvieron presentaciones en lugares como la Ciudad de México, los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Puebla, por mencionar algunos, y a nivel internacional, destacadas presentaciones en Chicago, Estados Unidos, así como en Guatemala y Haití. Descanse en paz, el maestro Andrés Antonio Hernández Garfias. A través de su trabajo por más de 3 décadas, comprometido con la enseñanza y la docencia, el Ballet Folclórico de la UJAT tuvo más de 800 actuaciones, en las que pudieron reconocer escenarios a nivel nacional e internacional, donde visitaron los estados de Veracruz, Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas y el Estado de México. Además, ha realizado presentaciones en Chicago, Illinois y Haití. En su desempeño como académico y promotor cultural, han sido numerosos los reconocimientos merecidos por su desempeño y trayectoria, como uno de los representantes culturales más importantes de esta casa de estudios. Durante el periodo de 1993 a 1995, la Universidad de Campeche le hizo entrega de la Estela al reconocimiento artístico. Asimismo, durante el 2007, la Universidad de Chapingo le entregó una medalla honorífica por su destacada participación durante la universidad de ese año. Este mismo evento fue ocasión de la entrega de la única réplica del emblema de esa universidad, el reconocimiento La Diosa del Maíz. Por esto y mucho más, se recuerda el trabajo de este destacado y comprometido difusor del folclore de nuestro estado y gran promotor cultural, el maestro Andrés Antonio Hernández Garfias. UJAT Cultura. Llegamos al final de nuestra sección con la invitación a conocer nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Somos Cultura UJAT. No olvide que la cultura enriquece el espíritu y fortalece el engrandecimiento de nuestro legado universitario. Gracias, seguimos con más información.
Vamos ahora con Miguel Ángel Santiago a la sección de los deportes. Muchas gracias, Gaby. Karate y triatlón tabasqueño competirán en macrorregionales CONADE 2023. Aquí la nota. Este jueves por la tarde se abanderó a las delegaciones de atletas que buscarán este fin de semana sus pases a los nacionales CONADE 2023 en las disciplinas de karate y triatlón. En presencia de sus entrenadores y padres de familia, la maestra Jessica Mayo Aparicio, directora general del INJUDET, deseó a los deportistas el mayor de los éxitos en sus encuentros. Competirán 23 karatecas a partir de hoy hasta el 26 de marzo en Mérida, Yucatán, y 7 triatletas en Veracruz, ambas delegaciones acompañadas de sus entrenadores, personal técnico y especialistas en medicina y ciencias aplicadas al deporte. En más información, el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco imparte taller de capacitación nacionales CONADE 2023. Vea lo siguiente. Dio inicio por el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco el taller de capacitación nacionales CONADE 2023 vía Google Meet, dirigido a entrenadoras y entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas del estado de Tabasco que se encuentran en competencia. Este continuará el 25 y 26 de marzo y se estarán abordando temáticas como administración deportiva, legislación deportiva, anatofisiología, biomecánica y metodología del entrenamiento deportivo. Tocho Bandera UJAT entra en acción en Zona de la Cultura. Vea la información. Inició el torneo femenil Tazón Juchimán con la participación de jugadoras de los siguientes equipos participantes de Tocho Bandera: Juchimanes de Tabasco, Fénix de Tabasco, Wakanda de Tabasco, Rockets de Tabasco, UJAT Universitarias y UJAT U18. Este jueves se realizó el primer y segundo encuentro y hoy los equipos se enfrentan a su tercer partido y a la gran final en Zona de la Cultura. Les invitamos a seguir las redes sociales del CEPODE para más detalles e información deportiva universitaria. En Facebook como Centro de Fomento al Deporte UJAT, en Instagram como _CEPODE y en Twitter como @CEPODE-UJAT. Así con lo mejor de los deportes desde la FIL UJAT. Siga con más información en UJAT Noticias. Con tópicos de inseguridad, inversiones y buena economía cerró semana la conferencia de prensa del presidente. Durante la conferencia matutina desde Palacio, el presidente de México informó a los reporteros sobre la reunión que tuvo con empresarios locales y extranjeros. Bueno, en general hay un buen ambiente para la inversión. México es de los países del mundo con más ventajas para la inversión foránea. El jefe del Ejecutivo realzó los beneficios del Tratado Comercial Trilateral de Norteamérica. Y esto permite que lo que se produce en México se pueda exportar a Estados Unidos y Canadá. Por eso están llegando muchas inversiones y el pronóstico es de que México va a crecer mucho más que otros países. Hay condiciones inmejorables. Se está convirtiendo México en una potencia económica con dimensión social. El primer mandatario mostró una gráfica donde se explica que el 48% de los homicidios del país se concentra en media docena de entidades y que al menos en 5 de ellas se concentra una alta penetración del crimen organizado. Ahí estamos trabajando. Hay mayor presencia de la Guardia Nacional, tenemos más atención a los jóvenes, hay programas especiales. ¿Y a la población de esos estados qué les dice, presidente? A la población que todavía enfrentan este tipo de situaciones, sobre todo las familias desaparecidas. Estamos trabajando todos los días y ellos lo saben. Ellos lo saben. Ante imágenes del aeropuerto Felipe Ángeles vacío y sin movimiento, el presidente defiende la terminal aérea. Tiene vuelos y están llegando los aviones y está bien.
Pero ellos se dedican a esto. Miren, yo creo que fueron como a las 4 de la mañana. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Debido a un presunto abuso de autoridad en un retén de Villahermosa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abre investigación. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que la Unidad de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación sobre un presunto abuso de autoridad cometido por elementos policíacos en un retén de Villahermosa. La instancia aclaró que se inició la investigación a partir de hechos exhibidos en un video en el que se observa a los policías supuestamente abusando de su autoridad en la colonia Villa Las Flores. De acuerdo con publicaciones, el ciudadano afectado denunció que policías estatales lo retuvieron sin motivo alguno en un retén instalado el jueves 23 de marzo frente al CETI 70 de Villa Las Flores, a pesar de que contaba con todos los documentos requeridos y conducía en regla. Detalló que los elementos le tomaron fotografías a él y a su hijo menor de edad y además le informaron que no podía moverse pues debía esperar 20 minutos hasta que lo subieran en plataforma, lo cual consideró irregular debido a que no había motivos para realizar estos actos. Ante esta situación procedió a interponer una denuncia ante la Unidad de Control Interno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fin de investigar los hechos. UJAT Noticias. Hacemos una pausa, enseguida regresamos con más información aquí en UJAT Noticias. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. Este sábado 25 de marzo concluyen las actividades de la Feria Internacional del Libro UJAT 2023. Les presentamos todos los detalles. La Feria Internacional del Libro UJAT 2023 continuará este sábado 25 de marzo con actividades en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la UJAT, con el recital Voces del Amor en el auditorio del CIBE con Ana Silvetti y Alberto Estrella, así como la chelista Paola Rodríguez a las 10 horas. De igual manera, habrán actividades para niñas y niños en la FIL Juchimancitos con la obra de teatro Los Cuentos de la Selva, coordinado por Alejandro de la Cruz a las 10 horas y a las 11 horas con la obra de teatro Charla con Nati, La Manatí y Carlos Pellicer. El Encuentro Internacional de Libros, Poesía, Novelas, Antologías, Artículos Científicos e Históricos culminará con la ceremonia de clausura a las 14 horas en el Foro FIL CIBE. La comunidad universitaria y público en general están invitados. Para UJAT Noticias, Verónica López. Se presentó en el marco de la FIL UJAT 2023 el concierto de piano Generación por Rodrigo García Ameneiro. El show del joven pianista cubano Rodrigo García Ameneiro fue el plato fuerte este viernes en la Feria Internacional del Libro UJAT 2023 con el concierto de piano Generación. El artista presentó los temas de su producción en DVD, Confluencias de Pianos, en el auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza en Zona de la Cultura, en un recinto lleno. Rodrigo García Ameneiro forma parte de la red de artistas UNETE del Sistema de las Naciones Unidas a favor de la no violencia contra las mujeres y niñas, y también es embajador de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades. Ha participado en el Festival Internacional Jazz Plaza, además de compartir el escenario con músicos consagrados como Frank Fernández, Manolito Simonet, Alejandro Falcón, Brian Álvarez, Roberto Luna, Andrea y Adriana López Gavilán y Gastón Joya, con imágenes de Luis López, Armando Cortés. UJAT Noticias. Valle de México arrecia con la crisis de agua debido a la gran cantidad de habitantes que hay en la zona. Estos son los detalles. El investigador de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Agustín Felipe Breña Puyol, informó que la gran cantidad de habitantes en la zona metropolitana del Valle de México y la falta de agua en las cuencas de Lerma y Cutzamala se debe a la sobrepoblación que existe, por lo que contribuyen a agravar la escasez del líquido vital. En el marco del Día Mundial del Agua, el experto destacó que el Valle de México pasará momentos difíciles durante la época de estiaje, la cual coincidió con las autoridades capitalinas
que podría durar aproximadamente 3 meses. Este escenario prevalecerá hasta mayo o junio, cuando comiencen las lluvias abundantes que volverán a recargar los acuíferos, de los que se extrae un gran volumen para cubrir las necesidades de la población. Destacó que la población en el Valle de México ocupa más de 20 millones de personas. Tendrá esta circunstancia en forma continua, por lo que consideró que las autoridades deben estudiar la situación del recurso, tanto superficial como subterráneo, para ver su disponibilidad, que empeora durante la presente época. Debido a esta situación, la Ciudad de México recibe menos cantidad de agua respecto a años anteriores, y por lo que el gobierno local impulsa estrategias para garantizar el suministro de agua potable a la población afectada, como el traer agua de Zumpango, Estado de México, y obras en la presa Madín. UJAT Noticias. Es momento de escuchar la reflexión del profesor e investigador Elías Balcázar en la opinión docente. Enfermedad del alma, mal de nuestros días. En nuestro comentario anterior señalamos que la causa del tráfico de drogas y de fentanilo de México hacia los Estados Unidos por la frontera norte no son los cárteles ni un gobierno mexicano supuestamente inepto o tibio que no controle ese tráfico ilegal. Dijimos que la causa primera y esencial de ese tráfico por la frontera norte es la gran demanda que de la droga hace el pueblo americano para poder vivir y sobrevivir. Y dijimos que una nación que necesita de la droga y otros estupefacientes para poder vivir no solo está enferma del cuerpo, sino del alma. Pero lo que queremos apuntar en los presentes comentarios es que la enfermedad del alma no es exclusiva de los Estados Unidos. Ya el joven Marx, en sus manuscritos económicos y filosóficos de 1844, y siguiendo a Hegel, calificaba el problema existencial del hombre como una alienación, sentirse ajeno con uno mismo y ajeno con el mundo. Pero Carlos Marx precisaba, delimitaba esa enajenación como resultado de las relaciones capitalistas de producción, de la industrialización y del trabajo en serie, del trabajo rutinario y sin emoción que no le exige al obrero creatividad ni imaginación, y donde el ser humano es un engrane más de la fábrica y del mercado. Quien plasma muy bien esa enajenada realidad del hombre con imágenes es Charles Chaplin con su película Tiempos Modernos. Ya a principios del siglo XIX, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer planteaba al tedio, al aburrimiento y al sufrimiento como algo inherente a la voluntad de vivir del hombre, una voluntad de vivir a la que solo le espera la muerte. Su libro, El mundo como voluntad y representación, fue publicado en 1818, una época en que Europa se encontraba postrada, donde millones de hombres habían muerto con las guerras napoleónicas, con una crisis económica que generaba más pobreza, y las esperanzas surgidas con la Revolución Francesa estaban muertas. Era un mundo acabado, por el que el dramaturgo y poeta alemán Johann Wolfgang Goethe dijo que daba gracias a Dios que ya no era joven y que ya no le tocaría vivir en ese mundo. De una manera más universal lo planteaba Freud en su libro El malestar de la cultura, publicado en 1930, y el filósofo danés Søren Kierkegaard, al pensar al hombre como un ser finito, solo y angustiado ante el mundo, calificaba esa situación del hombre como la enfermedad mortal o de la desesperación y la angustia. Como resultado de las dos guerras mundiales, no solo los Estados Unidos, como lo dije en mi comentario anterior, sino toda la humanidad ha entrado en una profunda crisis de valores, de fe en el hombre mismo, donde las guerras ya no son ninguna novedad y la violencia y los crímenes son el pan de cada día, así como el consumo de drogas. Al hablar en mi comentario anterior del gran consumo de drogas, de antidepresivos, de fentanilo y demás estupefacientes por la sociedad enferma de los Estados Unidos, donde 66 millones son alcohólicos y 50,000 al año se suicidan, no comentamos que el consumo de fentanilo, droga letal, empieza a consumirse ya en las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali y Guaymas,
y se presentan casos ya en Sinaloa. Aparte de ser una sociedad que imita todo lo decadente de la sociedad estadounidense, la sociedad mexicana y tabasqueña no está exenta de ese malestar cultural del que hablaba Freud en 1930 y de la enfermedad mortal y de la angustia de la que hablaba Kierkegaard a mediados del siglo XIX. Un indicador que nos puede dar luces es el número de suicidios en México. En 1990 se registraron 1.941 suicidios, que representaba una tasa de 2.3 suicidios por cada 100.000 habitantes. Para el 2015 el número de casos se triplicó a 6.425 muertes y alcanzó una tasa de 5.3 por cada 100.000 habitantes. Para el 2019 se suicidaron 6.808 personas, que representó una tasa de 5.7 por cada 100.000, y en el 2021 se dieron 8.447 suicidios, es decir, incrementaron 1.635 casos más en el 2019. En los últimos 3 años, los suicidios en México aumentaron un 24% y la población más afectada ha sido de la edad de 15 a 29 años. La pobreza y la falta de esperanza, la desintegración familiar, el desamor, el consumo de drogas, abuso físico y sexual son de las causas más frecuentes. Con la pandemia del COVID y después de ella, el consumo de antidepresivos, ansiolíticos en México se ha duplicado y la tendencia al alza es constante. Todos los días aparecen en las primeras planas de los periódicos locales uno o más casos de suicidio. La semana antepasada, el diario Presente publicó en su primera plana datos sobre la tendencia creciente de la depresión entre los tabasqueños, y los tabasqueños no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es necesario, urgente, que las instituciones de salud física y mental organicen una cruzada, al menos aquí en Tabasco, para abatir esas patologías. Las autoridades educativas deben sumarse a esos esfuerzos y hacer conscientes a las familias, a los hogares, que pongan más empeño en el cuidado y educación de sus hijos. Muchas gracias. Con esta información nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos su preferencia. Soy Gaby Pérez y le invito a que se quede en la programación de Radio y TV UJAT. Hasta la próxima.